importante dejar este registro. Voy a tener que grabar el último, o sea, los otros. Pero pucha, ¿lo pueden repetir? Qué lata más grande. Ya, pero por lo menos van a quedar el de Camilo y la Connie van a quedar registrados y no sé si el de la Cata. Bien, pueden comenzar, chiquillos. También les voy a dar tiempo extra si lo necesitan para que se explayen. Ya, gracias, profe. Bueno, buenos días, profesoras, compañeros y compañeros. Junto con Camilo, un compañero en esta práctica profesional número 1, les vamos a presentar lo que fue nuestra intervención en esta práctica profesional. Y Camilo, avanza un poquito, por favor. Y esta va a constar de 5 partes. En primera instancia vamos a describir a manera general el colegio. Luego de eso nos vamos a pasar a describir el curso. Vamos a la tercera parte, vamos a presentar el árbol de problemas y la planificación global que tuvimos y hacer un alcance de que esta la tuvimos que hacer un cambio en cómo queríamos hacerla por las necesidades del curso, ya que antes de hacer una intervención estuvimos observando mucho el curso. Luego de esto vamos a hacer unas reflexiones sobre las planificaciones para terminar ya con reflexiones a raíz de la práctica en sí en general. ¿Ya? Camilo, porfis. Ya, descripción general de la escuela. El Colegio Las Araucarias es un establecimiento municipal ubicado en la comuna de La Florida. Este cuenta con aproximadamente 340-345 estudiantes con un alto índice de multiculturalidad, ya que hay estudiantes de muchos países distintos y de muchas etnias. Hay niños de Haití, hay niños colombianos, hay niños y niñas venezolanas, argentinos, y quizás hayan más naciones aquí, o sea, niños de más países. El nivel socioeconómico de esta escuela en general varía entre primer y tercer quintil. Como dijeron tres compañeros, tiene un índice de vulnerabilidad del 50%. Este cuenta con una cantidad de ¿cómo se llama? Una cantidad de 8 cursos, uno por nivel, y esta asegura que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como base el respeto de las diferencias y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Ya, este es un colegio chico igual. De hecho, lo que alcanzamos a ver en las imágenes es el primer patio, que es donde hacen generalmente los actos y todo, y luego atrás de eso estaba el casino y después venía la cancha, donde se realizaban las clases de educación física. Camila, avanza, por favor. Como ya mencionamos, este es un colegio relativamente pequeño, pero los cursos son grandes igual. Nuestro desarrollo, nuestra práctica, nos enfocamos en el segundo ciclo, ya que igual tuvimos clases en segundo y planificamos cosas en segundo básico, nos enfocamos más en octavo, ese fue nuestro fuerte. El octavo año está constituido por 43 estudiantes, de los cuales provenían de distintas culturas, de los cuales nosotros también conocimos aproximadamente a 20-24 estudiantes, que eran los grupos que iban presencial al colegio. Ya, por otra parte, teníamos conexiones online de 6, máximo 8 estudiantes. Entonces, como en realidad nuestra práctica se enfocó y conocimos solamente a 30 estudiantes de 43 que aparecían en lista y en Classroom. Estos 24 estudiantes que conocimos, porque los otros no los conocimos, ya que siempre tenían las cámaras apagadas, no participaban mucho, los fuimos alternando. Entonces nos costó mucho crear como un vínculo de cercanía, lo logramos así ya casi al final de la práctica, porque habían 12 niños que iban presenciales aproximadamente. Entonces lo veíamos una semana y ese grupo después lo volvíamos a ver en 2 semanas más. O sea, iba un grupo, la otra semana iba otro, un grupo y otro. Y así fue toda la práctica con el octavo. Y al finalizar tuvimos clases presenciales con el segundo y fue lo mismo.
pero con la diferencia que en segundo sí había un índice de conexión más alto. Gran parte de este grupo viene trabajando desde años anteriores, al menos 3 años, ya que es un colegio que viene o sea, de básica, los niños vienen como juntos desde chiquititos, entonces todos se conocen entre sí y hay como una buena convivencia entre ellos. ¿Ya? Dentro de todos estos estudiantes que tienen el curso, habían 3 estudiantes que necesitaban apoyo del PIE debido a sus diversas necesidades específicas que cada uno tenía. Pero todos estos estudiantes del PIE eran estudiantes transitorios, ¿ya? No había como la necesidad de estar durante todo el tiempo, sino que ellos tenían apoyo del PIE, más que nada en las evaluaciones. Iban a hacer las evaluaciones con las profesoras del PIE. ¿Ya? Entre las principales características de este grupo destacan por ser buenos compañeros entre pares, entre ellos. Y lamentablemente lo que más también los destaca es que eran demasiado desmotivados en el aula. Nos costó mucho crear vínculos, nos costó mucho que le pusieran atención a las clases, que hubiera una participación. De hecho, con Camilo tuvimos que hacer como un quiebre en lo que nosotros queríamos o proponíamos de un principio de las planificaciones para que los chiquillos pusieran atención y tuvieran un aprendizaje un poquito más significativo, ya que antes de realizar la unidad que va a presentar Camilo un poco más adelante, observamos harto el curso. Y nosotros al principio dijimos, no, hay que hacer una clase distinta, y cuando lo tratamos de hacer, no funcionó, no, nada de nada. Los chiquillos de verdad iban al colegio como prácticamente obligados, porque también nos fuimos dando cuenta que más adelante iban a pasar sí o sí de curso, y ellos lo sabían. Entonces, como que iban al colegio por ir, los profesores también, al final cuando hicimos la evaluación, nos pidieron que tuviéramos así como chicle, que fuéramos no tan, em, ¿cómo se llama? No tan riguroso en la revisión de las pruebas. De hecho, tuvimos una actividad donde regalamos hartos como décimas para la prueba, porque los chiquillos de verdad tienen una desmotivación gigantesca frente a los contenidos y frente al colegio en sí. Sí, y eso es como en sí el octavo básico. Eran todos niños que se conocían, niños y niñas que se conocían y que la pasaban bien entre ellos, pero como que a eso iban al colegio, a ver a los amigos, no iban a nada más. De hecho, tuvimos 2 o 3 episodios de quiebres en la clase debido a esta falta como de comunicación entre los docentes y el grupo curso, porque costaba mucho llegar a ellos. Así que eso, Camilo. Sí, antes de continuar, me gustaría hacer la referencia de que nosotros no trabajamos solamente con el ramo de ciencia, sino que también participamos en el ramo de orientación. Y ahí se evidenció mucho más lo que señala mi compañera Constanza, que fueron las normas de comportamiento dentro del aula, que quizás ya por haber estado participando tanto tiempo en clase online, no respetaban normas sanitarias como mantener la mascarilla, trataban de comer en clase, y bueno, particularmente uno de los estudiantes usualmente le faltaba el respeto, ante mi perspectiva, a la profesora de orientación, quizás viendo el ramo como insignificante o demostrando la falta de interés que tenía hacia la realización de las clases. Y bueno, esa situación, personalmente no sé cómo se habrá lidiado con este chico, porque después de que se repitiera 2 veces esta situación, no los vi asistir de nuevo de manera presencial, no los vimos asistir de manera presencial nuevamente a clase. Ujú. O sea, después apareció para las actividades finales del colegio, pero nada más. De hecho, tampoco se conectaba. em, otro alcance antes de que sigamos, como del octavo, es que había que catetearlos, de verdad. No sé si será la palabra adecuada, pero había que decirles todo el rato, chiquillos, las pruebas, las evaluaciones, suban al classroom, las tareas, suban al classroom, y todo, así, todo el día y todas las horas. Nosotros contábamos con el apoyo
Nuestro profesor guía fue el profesor Sergio, al igual que las compañeras, pero nosotros contábamos el apoyo de la profe Carmen, que también es profe de ciencias, pero en otros cursos, que nosotros trabajamos con ella en segundo básico, y que afortunadamente era la profe de jefe del octavo. Entonces ella nos ayudó harto también como a entender el curso y tratar de llegar un poco más a ello. Ahora sí, Camilo. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del árbol del objetivo y también el árbol de la solución del objetivo. Nosotros principalmente el problema que identificamos fue la falta del desarrollo para las clases, porque, o sea, falta de tiempo para que se desarrollen las clases, porque inicialmente durante nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra observación del grupo de curso, el profesor Sergio tenía muchos problemas con la tecnología al inicio para iniciar sus clases. Por lo tanto, el tiempo reducido que teníamos de clase, que las horas pedagógicas eran de 30 minutos, se vieron reducidos primero porque había un inicio retardado y luego había un cierre que era complicado porque los estudiantes ya estaban preguntando si había terminado la clase, si había llegado la hora antes de que llegara la instancia para terminar con la clase. Entonces existían distintos problemas que nosotros pensamos que le llevaba a producir esta falta de tiempo para el desarrollo. Quizás el profesor no tenía el tiempo para planificar no solamente su clase, sino sus horarios, ya que él también realizaba clases en otras instituciones. Entonces a lo mejor él llegaba atrasado a la institución y por eso no podía iniciar la clase a tiempo y por eso se reducía la clase. La norma no explícita para el desarrollo era, por ejemplo, que durante la clase los estudiantes, cuando se les mencionaba, se les trataba de dirigir una pregunta hacia ellos, no respondían, no les gustaba interactuar, el profesor se veía, no sé si fue su decisión o su manera de realizar la clase, todas las clases de él tenían un video y no necesariamente él podía desarrollar el video que él hacía en clase, porque la reciprocidad de los estudiantes ante lo que él preguntaba no era mucho. Entonces pensamos que esta falta de tiempo y asumir quizá ya los estudiantes de que este tiempo corto de clase no tenían que tomarlo en serio, porque, porque si no hay tiempo, el pensamiento que ellos les va a originar es no vamos a hacer nada en clase, porque esa era la sensación que se daba debido al corto tiempo de clase efectiva que había. Entonces asumimos que esta falta de tiempo era lo que le llevaba a estar desmotivado, lo que por consecuencia, si no aprendían nada, porque no ponían atención, tenían un bajo rendimiento y eso les llevaba a estar desinteresados con respecto al ramo de ciencia, porque si no tenían interés, no iban a querer participar tampoco. No era un tema que les influyera a ellos en su día a día. Entonces, el árbol de objetivos que nosotros desarrollamos para como tratar de mejorar esta situación, este problema en específico, fue tratar de organizar de mejor manera las clases. Para esto, voy a volver un poquito, que fue el modelo expositivo de las clases, que era donde solamente el profesor hablaba y era esta clase conductista donde se presentaba la información solamente. Nosotros tratamos al inicio de alejarnos de ello, pero vimos que no era muy posible hacer clases donde ellos opinaran, se presentaran, nos entregaran ideas para nosotros poder trabajar y construir con respecto a ellas. Entonces lo que se nos ocurrió es mantener este modelo expositivo, pero dirigirlo a un sentido como de causa y efecto. Que todo lo que presentáramos, sean ejemplos, sean definiciones, diéramos una causalidad o un efecto tangible para ellos, para sus realidades, que más adelante los vamos a mencionar en las reflexiones. Eh, como iba diciendo, primero, para aumentar el tiempo de clase, llegábamos antes, preparábamos todo el computador, el PowerPoint, la presentación y lo teníamos todo listo, incluso cuando está terminando la clase anterior. Muchas veces llegábamos a catetear al profesor de educación física para que terminara de sociabilizar con los chicos, nos dijera que nos despejara la sala para poder tener todo preparado, para poder empezar a hacer la clase a tiempo. Ya que como mencionaba nuestra compañera antes en su presentación, había que manejar el robot, la presentación, ver el audio y que no hubiera complicaciones con ello. Y como los tiempos eran tan cortitos, estaba muy centralizado en tratar de aprovecharlo lo más posible. Que Claro, como decimos,
Ay, disculpa, más encima que nosotros tuvimos varios problemas de conexión. Hubieron clases que no pudimos hacer nada, clases que íbamos hablando y nos dábamos cuenta que se nos cortaba la, la, la conversación en Meet. Entonces fue complicado al principio, entonces después por eso tomamos esta decisión como ya de llegar un poquito antes y preparar las herramientas que teníamos. Sí, bueno, y todo esto, como mencionaba mi compañero, realizamos actividades para hacer una evaluación, ya que nosotros tuvimos la libertad de trabajar completa la unidad de electricidad y pudimos desarrollarla a nuestro gusto, casi haciendo una docencia triple con el profesor Sergio, que nos daba acotaciones con respecto a los ejemplos que nosotros dábamos de repente durante la clase para complementarnos, quizás ya con el conocimiento que él tenía sobre el curso, lo cual me hace volver al árbol del problema, que esta falta de motivación, yo noté, o al menos con Cori notamos un cambio en la modalidad del profesor Sergio para participar en las clases, que quizá al ver un a estudiante practicante, él se revitalizó quizá en la participación de clases porque los ejemplos que él daba para complementar las clases de causa y efecto que nosotros realizábamos se volvieron como mucho más cercanas hacia los estudiantes con respecto a las clases que le estaba realizando de manera online, antes de que nosotros interviniéramos. Y eso nos hizo replantearnos el problema, que quizá el problema no era solamente el tiempo, quizá había un problema con la motivación del profesor Sergio, por eso ya fue algo que vimos más adelante, por eso nos quedamos con este árbol de problemas y el árbol de objetivos que desarrollamos. La planificación global. La planificación global trabajamos con el OA8, el OA10, principalmente por los objetivos priorizados con respecto a la unidad de electricidad y calor. Trabajamos eh, las habilidades que pueden notar, observar, describir los fenómenos naturales y tecnológicos utilizando los sentidos, actitudinales, la creatividad, el interés. Bueno, esto fue lo principal en lo que nos basamos para planificar de manera inicial la unidad de electricidad y calor durante, durante el desarrollo de nuestra práctica. Entonces, aquí está la planificación global, de acuerdo a nuestras clases que desarrollamos, fueron 12 horas pedagógicas en total. Evidentemente teníamos una hora de ciencia, una clase y 2 horas, y de esa manera se fue organizando las clases. En la primera clase tratamos de recopilar información mediante preguntas abiertas al inicio para ver qué clase de participación o conocimiento tenían los estudiantes con respecto a los conocimientos de electricidad. Y esa fue la clase, no sé si habrán escuchado los jóvenes haciendo carrera. Voy a esperar a que pase un poquito. Ya, perfecto. Disculpa. Como iba diciendo, aquí tratamos de presentar la modalidad de clase que teníamos idealizada para realizar esta unidad. Queríamos, de manera, ¿cómo decirlo? Realizar metacogniciones mediante preguntas abiertas con los estudiantes para poder desarrollar la idea originalmente, pero al notar la falta de participación o quizás de interés de los estudiantes de manera presencial también, con respecto a la realización de clases, decidimos que teníamos que ser más expositivos y caer en un modelo más, eh, ¿cómo decirlo? Conductista con respecto al manejo en sí de la clase, no a la presentación de los contenidos. Porque lo que teníamos que hacer era desarrollar la idea, catetear con respecto a que anotaran el concepto y la definición, y así poder avanzar y poder presentar ejemplos o preguntarle ejemplos con respecto a la idea que se le había presentado para poder seguir avanzando a la siguiente idea. Y esa fue la presentación de las primeras clases, que fue la primera y la segunda clase que fueron de manera más expositiva. En la tercera clase ya no habíamos, Perdón. en la tercera clase ya nos habíamos presentado el hecho de que estábamos cayendo mucho en el modelo como conductista, la manera de presentar nuestra clase, y se me ocurrió
mencionarle a mi compañera Constanza que podía llevar mi lámpara de mesa que tengo aquí presente. No sé si puedo presentar a mi lámpara protagonista y la llevé a la clase para que se pudiera experimentar un poquito con las características de la electricidad y de lo que producía para que se empezara a hacer el enlace de electricidad y calor, porque nosotros prácticamente solamente pudimos desarrollar electricidad, dejando el tema del calor un poquito de lado. Llevé la lamparita, distintos tipos de ampolletas, y durante la clase hicimos que los estudiantes tocaran la ampolleta para que sintieran la diferencia del calor con respecto al tiempo que llevaban encendida. Levantaron una conjetura de por qué la ampolleta estaba caliente, cómo se había calentado la electricidad, o sea, cómo se había calentado la ampolleta debido a la electricidad, por qué variaba la cantidad de luz que producía si estaba conectada a la corriente, de igual forma, para poder variar un poco la dinámica de clase que estábamos realizando y así poder, ¿cómo decirlo?, generar mayor interés con respecto a la unidad de ciencia. Y ahí fue donde nos acercamos mucho más a la idea de, de presentárselo de manera, ¿cómo decirlo?, real, de algo más tangible, que tenga relación con sus realidades. Porque quizás muchos de estos estudiantes iban a pasar a estudiar un técnico que tuviera que ver con circuitos, lo que nos lleva a la siguiente clase, que es la número 4, que fue la presentación de las distintas clases de circuitos, sean simples, paralelos, y los componentes que tenían. En esa clase no avanzó mucho porque queríamos que se entendiera la simbología de buena clase, de buena forma, porque teníamos planificada más adelante una tarea que tenía relación con los circuitos. Y en la clase número 5, afortunadamente el profesor Sergio tenía un circuito simple, que nosotros no lo construimos. Él tenía un circuito simple de una clase de tecnología de quinto básico y le representamos, porque era algo que ellos ya conocían. Ellos ya habían trabajado lo que era un circuito simple, quizás sin tener el conocimiento de que eso se llamaba circuito simple, que pudieran presenciar cuáles eran los elementos con los cuales se construía uno, la batería, la ampolleta, la resistencia, los conductores, y presentarle a ellos la tarea, que fue lo que utilizamos para darle, no voy a decir darle, para que se ganaran el puntaje eh, para subir su calificación en la prueba final. Se les presentó una tarea y por lo tanto voy a detener este compartimiento de pantalla y voy a pasar al otro y voy a ver aquí. ¿Se ve la tarea, Sí, compañero? Sí, perfecto. Esta fue la tarea que nosotros les presentamos, que como dijimos previamente, vimos que la demanda que se le hacían a los estudiantes eran bastante bajas y les pedimos dibujar un circuito de una casa, un circuito simple, que no se complicaran. Le dijimos no anotar valores de amperaje ni resistencia, instrucciones simples que se utilizaran la simbología, se le adjuntó la simbología que necesitábamos que utilizaran, un ejemplo con definiciones que estaba en su libro, para que ellos supieran qué cada cosa era y tuvieran un ejemplo de cómo era la idea de un circuito de una casa, un ejemplo simple de un edificio, para que vieran que no era una tarea complicada y que se podía realizar, y distintos ejemplos de una clase, de una casa con distintos, ¿cómo decirlo?, resistencia y amperaje, pero ellos podían utilizar la base, cosa de que supieran que era algo plausible, algo que podían realizar. Entonces, para que ellos sintieran que tenían la capacidad y que tenían los conocimientos para poder realizarlo, simplificamos bastante la tarea, cosa de que se realizaran. Entonces, con respecto a esto, se realizó una trivia, quest que la construyó mi compañera Constancia y quisiera que ella hable un poco de esta gamificación que ella hizo para aumentar mucho la participación de los estudiantes.
Claro, como dijo Camilo, ya esto fue para finalizar ya como los contenidos de la unidad y nos enfocamos en esta trivia tipo quest con un PPT interactivo, digamos, avanzando verdadero o falso y según la respuesta que los niños, niños y niñas nos daban, nos daba la respuesta. Si era verdadera, la confirmaba y si era falsa, la justificaba por qué no era así. Entonces, nosotros hicimos un juego con 3 equipos. El grupo curso decidió que fuera hombre contra mujeres en el aula y en la casa los estudiantes que estaban online fueran otro equipo. Entonces íbamos preguntando, así dando una pregunta y iban participando. Al principio tímidos, no querían participar y ya después cacharon que era un juego, que era entretenido, que no importaba si se equivocaban o no, porque al final y al cabo igual iban a aprender. Le dieron el significado a que ellos a través del juego y mediante un error o mediante la aseveración de esta respuesta iban a aprender de todas maneras. Entonces ahí elevamos la participación del curso. De hecho, yo creo que esa fue la clase en donde creamos el cambio ya con los estudiantes, em, debido a lo que nosotros exponíamos. Ya después nosotros llegábamos a clase y era, hola, profe Connie, hola, profe Camilo, y nos saludaban, porque al principio ni eso conseguíamos. Uno saludaba al curso y los chiquillos y las chiquillas se quedaban callados, no nos saludaban, nos veían entrar al colegio y nos ignoraban. Yo me sentí súper mal al comienzo porque me costó mucho crear ese vínculo con los estudiantes, con la y los estudiantes. Entonces ya después de esa actividad tuvimos como este cambio y los chiquillos y las chiquillas ya participaban más. Luego de esto, porque fue a modo repaso, todas las preguntas que vimos eran cosas que presentamos en los PPTs, desde cosas muy sencillas a definiciones, a preguntas ya un poco más elaboradas, para luego ya presentarle la evaluación. Y en la evaluación presentamos lo mismo. De hecho, en algunas ocasiones así como casi repetimos preguntas, replicamos preguntas del quest para que tuvieran una tasa de más alta ¿De ¿cómo se llama? aprobación? De aprobación, exactamente. Porque al principio uno le hacía preguntas y no sabían responderla. De hecho, nos encontramos con este problema también, que no sabían justificar, no sabían explicar lo que ellos estaban pensando o tratar de explicar lo que querían decir. Uno les preguntaba sobre un término, una definición, o qué significaba electricidad, o qué es la electricidad, qué componentes hay como un juego, y no sabían explicarlo, no podían verbalizarlo, ni tampoco escribirlo, como no podían justificar nada. Les costó mucho aprender a justificar mediante el avance de las clases, porque repetíamos las preguntas. Si veíamos que no nos contestaban una pregunta en la clase anterior, después de pasar el contenido, partíamos la clase con la pregunta, la abríamos al tiro, y ahí fueron participando más y aprendiendo a contestar. Sí, de hecho, en la prueba en el formulario, para la definición de qué era electricidad, se redujo la respuesta es energía, en la mayoría de los estudiantes. Y bueno, me alegra que al menos le hayan respondido con, con los contextos que habían y que le haya quedado al menos esa idea de la electricidad, que para mí era como lo más principal. Reflexión sobre las planificaciones. Con respecto a la fortaleza, creemos que la adaptación del método de la clase a la necesidad del curso fue lo mejor que tuvimos, que pudimos identificar que lo que teníamos planificado, lo que teníamos idealizado para realizar nuestras clases, no era lo que necesitaba el curso. Y dijimos, vamos a realizar preguntas puntuales para que participen, vamos a tratar quizás en algunas clases de que lean lo que está en la pizarra, que lean desde su cuaderno, o hacerle preguntas específicas focalizadas. Por ejemplo, usted estudiante Juanito Pérez, eh, ¿cuál es su idea sobre la electricidad? ¿Por qué cree que se le dice corriente a la corriente eléctrica? Preguntas de esa manera como para que supiera que está dirigido a él y simplificadas para que se le facilitara la respuesta y se normalizara la participación en clase. Eh,
Eh, en mi práctica pasada, yo tenía conflicto con la utilización del texto escolar, pero en el caso de esta práctica, utilizamos mucho imágenes o páginas en específico del texto escolar para apoyarnos en el desarrollo de la clase, ya que la mayoría de los estudiantes sí llevaba su libro, aunque muchos no, y en este caso no podían juntarse para compartirlo debido a las medidas sanitarias, pero creo que el buen uso del texto escolar para desarrollar las clases fue una de las mayores fortalezas que tuvimos durante esta práctica profesional 2. Además que ya estaban acostumbrados a usar mucho el libro, pero solamente como de lectura. Nosotros agarrábamos actividades, poníamos las imágenes del libro, pero completábamos un poco más la definición, abríamos ese concepto un poco más. Entonces, creo que a lo que Camilo va igual es que si bien el libro de clases es un instrumento que nos sirve y que le sirve a muchos profes, lo utilizamos bien. Porque de hecho en las primeras clases que hicimos, que nos fue de la unidad, los chiquillos y las chiquillas nos preguntaban, ¿y profe, dónde está esto en el libro? Y nosotros sí, no, no está en el libro. Entonces, los chiquillos como que nos pedían también, de cierto modo, que hubiera una autorización de este, y debido a esto, tuvimos que implementarlo y saber utilizarlo. Sí, y como mencionamos ya con respecto a las debilidades, hubo problemas para acercarse al grupo, eh, hubieron quizá problemas con el lenguaje que se utilizaba para el desarrollo de la clase que se pudo haber simplificado para que se entendiera de mejor manera, ya que quizás no estaban acostumbrados al lenguaje científico de algunas definiciones que les presentábamos y no presentamos tickets de salida en las realizaciones de las clases. Quizás eso nos puede haber ayudado para saber cómo estaban eh, haciendo el reconocimiento de los conocimientos y qué le estaba quedando y qué no, porque con lo único que quedábamos era con las interacciones que teníamos durante la clase y las percepciones que teníamos a través de nuestro ojo y los tickets lo pudimos haber utilizado como herramienta para haber perfeccionado mejor el desarrollo de las clases que teníamos a continuación y saber de mejor forma y tener evidencia de qué se sabía y qué no. Y esa es una de las mayores debilidades que tuvimos con respecto a nuestra eh, práctica pedagógica, o sea, práctica profesional. Y las reflexiones finales sobre la práctica. Primero, mencionar que, por ejemplo, de Pro Bueno señala, es difícil aprender algo que no se le ve utilidad. Y basándonos en esto, fue que quisimos presentar un circuito, cómo era, cómo construir uno, para que todas las personas o sea, todas las personas, todos los estudiantes que fueran a entrar a ese mundo, supieran que era un conocimiento que necesitaban y que iban a utilizar. Que todos supieran que, por ejemplo, dentro de su casa, el voltaje es de 220 voltios. Que todos supieran que así era como utilizaban y que, no sé, si alguna vez tenían que comprar algún producto, quizá que tuviera 420 voltios, no lo podían enchufar en la casa, porque todas las casas chilenas tenían cierto voltaje y así presentar la información de manera clara y que supieran que le iban a utilizar en su vida diaria, que era algo útil para ellos, que no se lo estábamos presentando porque sí. Y lo otro era que el motor de desarrollo tiene dos direcciones, la persona que actúa y el mundo que actúa sobre ellos. Entonces nosotros tenemos acciones sobre los estudiantes y los estudiantes tienen acciones sobre nosotros y ellos en sí sobre lo que sucede a su alrededor. Entonces si ellos realizan la tarea, que era para darle puntos, de manera así como ya más concisa, ellos iban a tener una bonificación con respecto a su prueba. Entonces si ellos trabajaban, les iba a ir mejor estuvieran preparados o no. ¿Por qué? Porque el esfuerzo se iba a recompensar y eso se iba a ver simbolizado a través de una calificación, que puede ser quizás no lo más importante, pero para la percepción de un estudiante, ver que su esfuerzo tiene una recompensa, le hace saber que tiene que seguir esforzándose y que vale la pena esforzarse por algo. Y así también nuestras acciones pedagógicas durante el desarrollo de esta práctica profesional, que nosotros tratamos de tener un impacto sobre los estudiantes y los estudiantes tuvieron un impacto sobre nosotros en cómo desarrollamos nuestra práctica profesional
y nos ayudó a aprender distintas, ¿cómo decirlo?, habilidades que no teníamos antes de realizar esta práctica profesional. Bueno, también a raíz de las planificaciones, nosotros tomamos un labor, o sea, una postura demasiado súper expositiva, pero también procuramos mucho crear un vínculo de cercanía con las y los jóvenes del octavo, porque así pretendíamos nosotros lograr un aprendizaje más significativo, porque a raíz de lo que, lo que ya habíamos observado, el profesor no hablaba con los chiquillos, con las chiquillas, no les preguntaba cómo estaban, qué habían hecho, o cómo entendían ellos, cuáles eran como ejemplos de las electrificaciones, por ejemplo. Y nosotros preguntábamos sobre eso y los chiquillos hablaban de cosas diarias de su vida. Entonces nosotros ahí, aparte de dirigirlo al contenido, también hablábamos un poco de sus experiencias, de sus vivencias y de cómo ellos veían, cómo iban viviendo su día a día en labor al aprendizaje. Por otro lado, también, ya que nos enfocamos en eso, ya que para lograr como una buena enseñanza, nosotros como docentes debemos involucrarnos como personas en la tarea, ya sea en sus capacidades, valores, ya que de otra manera no lograrían como esta empatía con los alumnos que para nosotros es indispensable como docentes. O sea, nosotros tenemos que empatizar cómo es su medio, lo que viven, e interesarnos en lo que ellos viven y hacen para poder lograr un aprendizaje significativo. Ya en otro punto de vista, en otro aspecto, nosotros utilizamos ¿cómo se llama? O utilizamos, nos dirigimos harto a microexperiencias realizadas en clase, ya a lo que van viviendo los niños y niñas, para, para ir, para ir adecuando y realizando observaciones, investigaciones científicas, ya que es posible pretender que se realice un proceso que vaya conduciendo a lo científico. Entonces nosotros íbamos conversando con las chiquillas y los chiquillos a raíz de lo que ellos vivían, de cómo ellos podían vivenciar esta unidad, este contenido, para así ir conduciéndolo a lo científico, porque les costaba mucho esto de justificar, de asociar a un proceso científico, de que tenía un proceso y un porqué. Entonces fuimos variando entre entre todos estos autores, tratando de llevar nuestra práctica. Como otra reflexión, me gustaría destacar que a mí en lo personal me costó harto adecuarme a este tipo de codocencia, porque con Camilo tenemos igual visiones distintas de cómo llevar la docencia, pero siento que la supimos llevar. Siento que supimos trabajar bien en equipo, que si bien había clases donde él se sentía más seguro con los temas, él le daba y yo lo apoyaba. Y en clases donde yo me sentía más segura con un tema, una clase preparada, yo daba la clase y Camilo me iba apoyando. Entonces, siento que supimos llevar bien esta práctica y eso. Sí, apoyándome también lo que dijo mi compañera, hubo una coordinación constante, como de las metas comunes que teníamos con respecto a la planificación, porque si bien en sí había ideales distintos de cómo hacer las clases, eh, queríamos lo mismo para los estudiantes. Y con respecto a la cita quinta de Rosario Cubero, como nuestra modalidad de clase fue bastante expositiva, tratamos de que las actividades fueran más constructivistas, porque no podíamos realizar las clases de la forma que teníamos idealizada, porque, por ejemplo, los estudiantes ya estaban acostumbrados quizás a una metodología o a un método en el cual se les enseñaba y presentárselo, y quizás una unidad no era el tiempo suficiente para cambiar ¿cómo decirlo? Esa mecánica que ya tenían integrada en su manera. Y también me gustaría compartir la última pregunta que hicimos de la prueba. No sé si se puede ver. Aquí nos sale los nombres, que fue ¿cómo te sentiste con lo aprendido de esta unidad? Y si le gustó la modalidad, y tuvimos respuestas bastante variadas con respecto a eso. Y
esta pregunta fue idea de mi compañera Constanza y a mí me sorprendió mucho que habían estudiantes que sí se explayaron a pesar de cuando se les hacían preguntas complicadas, que, que les dijimos, como ejemplo aquí pueden ver un sí, y dijeron, ustedes pueden responder de la forma en que lo deseen y se va a considerar correcta y aún así eligieron explayarse mucho en lo que opinaban a pesar de no tener como eso desarrollado de expresar lo que pensaban al preguntarle qué pensaban sobre cómo habíamos desarrollado nosotros las clases, sí opinaron, sí, sí se expresaron. Y honestamente, hubieron también respuestas negativas, no sentí nada, estuvo entretenido, pero, pero y aquí está, por ejemplo, lo que refería con respecto al lenguaje que utilizamos. Pero esta clase de preguntas, utilizarla en las evaluaciones, encontré que fue súper importante para mí y por ejemplo, esto creo que es algo rescatable mucho de la codociencia, que esta clase de preguntas, utilizar una evaluación, yo no lo hubiera hecho, pero que se le haya ocurrido a mi compañero utilizarlo y aplicarlo, me dejó una sensación como persona más que como profesor con respecto al trabajo realizado. Y para mí es muy importante destacarlo. Y así como esto me marcó como de nuestra codocencia, también quiero compartir como ejemplo que participamos con segundo y nos llamó la profe de segundo para despedirnos del segundo el viernes pasado. ¿Ah? Ah, no hay audio. Se está muteada, profe, no la escucho muy bien. A ver, ponelo, porque parece que no escuché. Se escucha bajo. ¿Se escucha? Se escucha bajito. Oh, no puedo subirle más el... Ya no importa, pero déjalo nomás. No se escucha. No, pero como en general nos despedimos de los chiquillos y de las chiquillas de segundo, y porque creamos un vínculo súper grande con ellos, con los chiquititos de segundo. Entonces nos despedimos y todos preguntaron por nosotros en esta clase. Entonces la profesora nos llamó para que tuviéramos la instancia de despedirnos. Ay, qué amoroso. Porque las últimas clases que tuvimos en el colegio estaban en alianza, entonces no nos vimos. Nosotros nos Sí, dedicamos a tomar las pruebas atrasadas en octavo y nos vimos en segundo. Entonces los niños preguntaban por nosotros y nos dieron la instancia de poder despedirnos online. sí, y honestamente fue medio nostálgico, o sea, a mí me gustaría hacer mi práctica profesional de nuevo en el mismo lugar para poder, o sea, ya he experimentado otro ambiente y me gustaría poder darle como continuidad a ver cómo progresan en tercero los niños de segundo y no sé, para mí fue importante, por ejemplo, el hecho de que nos dijeran si íbamos a participar en la alianza, que a la profesora Cortázar le dijeran que fuera de verde, que llevara algo verde porque era de la Alianza Verde. Fue una experiencia que, lo voy a dejar así, fue una experiencia. No puedo describirla por la emoción que me genera. Sí, además que la profe Carmen fue un 7. No, nos llamaba por teléfono para darnos sus comentarios, porque ella veía cómo era la profe jefe de octavo, tuvimos problemas con los links, y ella veía las clases de nosotros. Entonces nos decía, nos felicitaba porque sabíamos hacer este cambio en octavo y en segundo. Nosotros actuábamos completamente distinto en octavo y en segundo, y me decía que no todos llegan a hacer como ese cambio. Nos felicitaba, nos daba críticas constructivas, nos apoyó harto en este desempeño, en esta práctica. Así que eso es nuestra presentación ¿Mm? y ojalá le haya gustado, nos pasamos harto, sí. No, pues fue express. Excelente. Me gustaría verlos a todos, a ver si es que se puede. Yo particularmente
Sí, me doy cuenta de que fue un proceso para ustedes, tanto como dupla como practicante frente a un curso, fue un proceso súper eh, en búsqueda de caminos, ¿no es cierto? Primero adaptándose ustedes dos, primero buscando, claro, ustedes habían hecho sus planificaciones y tenían todas sus clases como ya bien preparaditas y como que se dieron cuenta de que todo eso planificado, como estaba, no iba a servir mucho. Entonces provocan el quiebre, ¿cierto? Que de alguna manera surte este efecto en los niños, y como dice la Connie, es un problema en octavo básico, porque las chiquillas trabajaron con un quinto, pero en octavo básico que los chicos no se sepan expresar es un problema que el colegio tiene que asumir, porque ahí hay un problema de los docentes que no los hacen participar. Una de las habilidades que uno tiene que desarrollar como profe de matemática, ustedes son de ciencia, es la habilidad de argumentar y comunicar. Y en ciencia es igual. Entonces, uno tiene que preguntar. Por eso es que es tan importante que ojalá estas preguntas, bueno, en el caso del cuestionario online es distinto, pero cuando uno está en la sala de clase, es ideal que uno pregunte a un alumno dirigido. ¿Ah? Juan, ¿qué opinas de esto? Camilo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo que dijo Juan? ¿Entendiste lo que dijo tu compañero? ¿Me lo podrías explicar con tus propias palabras? Porque de esa forma yo los tengo atentos, los hago participar, los obligo, entre comillas, a participar. Ahora, las experiencias de ustedes, o sea, yo rescato en todos los casos que las codocencias fueron muy efectivas, que las duplas en general de ustedes, tanto Sebastián con la Tiziana, la Angélica con la Valentina, la Connie con Camilo, fueron muy efectivas. Me gustó mucho en el caso de ustedes, de la Connie con Camilo, una clase donde Camilo no pudo asistir presencial, pero estuvo virtual. Y fue maravilloso que haya sido así, porque tú estabas presencial haciendo tu clase y Camilo aportaba desde lo virtual y ponía, y se le ocurrían cosas y ponía, qué sé yo, el pantallazo con el circuito. Me encantó esa clase donde mostró el circuito y cómo fluía la corriente, cómo era el flujo de la corriente. Porque eso quedaba mucho, mucho más claro. Entonces se complementaron muy bien y eso yo lo rescato mucho. Yo creo que ustedes crecieron mucho como practicantes en esta práctica y bueno, yo se lo expresé también en la revisión del segundo informe. Así que felicitaciones a todos porque creo que han hecho un muy buen trabajo, chiquillos. Yo espero tener la posibilidad de poder continuar con ustedes y si por esas cosas de la vida hacemos rotación porque no lo decidimos nosotros, bueno, desearle la mejor de la suerte, sí, la mejor práctica final. Nosotros con el profesor Eduardo vamos a continuar con la práctica 2 por lo que tengo entendido, ¿ya? Lo otro era que yo les dije en la clase pasada, que no todos estuvieron presentes, creo, o parece que sí, que antiguamente se usaba que la práctica final se hiciera de un alumno, pero parece que en esta oportunidad van a ser de duplas, pero no está seguro, ¿ya? En todo caso, como sea, van a seguir, la ideal es que sigan trabajando las mismas duplas porque ya se conocen. El caso Sebastián no, porque en el caso Sebastián, él no podría viajar a Buin, perdón, a hacer sus clases, así que él va a buscar un colegio solo. Pero esa es la situación. Yo espero yo quiero felicitarlos a todos porque han hecho un excelente trabajo. Han crecido harto, han demostrado que sí ha servido toda esta formación. Han demostrado transitar por un periodo complejo, que fue la pandemia, que fueron estas clases virtuales, híbridas sobre todo, que yo creo que lo más complejo de todo fueron las clases híbridas. Y ustedes son parte de esta época que nos tocó vivir y que vivenciaron este proceso. No sabemos si el próximo año
ojalá volvamos a la presencialidad y vuelva a la normalidad todo. Pero ustedes ya vivenciaron este proceso. ¿Se fijan? Que no todo el mundo lo vivió. Entonces, felicitaciones por ello y, bueno, desearles la mejor de las suertes. Apenas comience el próximo periodo, nos estaremos comunicando. Yo ahora les voy a dejar sus notas. La Angélica y la Valentina me mandaron sus coevaluaciones, pero el Sebastián no me la ha mandado. La Connie, Profe, a nosotros todavía no nos devuelven la coevaluación. En cuanto la respondan, se la No. reenvío. no, la coevaluación es la que se hacen ustedes, donde tú evalúas a Camilo y me la mandas a mí, donde Camilo te evalúa a ti y me la mandas a mí. Lo mismo en el caso de Sebastián con la Tiziana. ¿Ya? Ya, lo Esa, hacemos, Se lo mandamos esa. al tiro. se lo mandamos. Sí, esa nomás. Y la otra es como un antecedente, si es que no se las devuelven no importa, pero es un antecedente más. ¿Ah? Eso. Felicitarlo también por sus informes número 2, que estuvieron bastante buenos. Y eso. Yo hoy día voy a tratar de dejar puestas las notas cuando me manden las coevaluaciones para cerrar. Otra cosa, la Catalina, ella me va a exponer a mí a las 11:30. Se los digo por si acaso alguien la quiere acompañar, pero no es obligación, ya, porque ya estaríamos fuera del tiempo. O sea, ella no puede antes. Así que me va a exponer, yo la voy a esperar y me va a exponer a las 11:30. También les quiero contar que en el caso de la Egle y la Carla, ellas no vivieron una experiencia como la de ustedes, no tuvieron esa posibilidad. Ellas quisieron asistir, ellas eligieron el colegio, que fue la escuela Novo Mar, porque quedaba en Puente Alto y les quedaba cerca, pero no vivieron la experiencia que vivieron ustedes, porque al principio no fueron tomadas en cuenta. O sea, nadie sabía quiénes eran, como que nadie las conocía, nadie las presentó, porque todo esto fue por intermedio de un proyecto que hay con la OMCE y que está ahí en básica. Entonces se prometió una reunión, no se hizo, entonces fue bien complicado para ellas en realidad. A duras penas pudieron hacer una intervención. Entonces no vivieron la misma realidad que ustedes. En el caso de la Cata vivió un desafío mayor porque fue solita. Ella no tuvo el compañero, el apoyo, el que nos cuestionamos cosas, nos retroalimentamos. Ella no, pues ella estuvo sola frente a esto, se vio asustada, de repente se vio agobiada. Eso fue lo que me fue manifestando el informe 1 y el informe 2 y lo que yo conversaba con ella. Pero al final yo la rescato porque hizo unos muy buenos informes y también le vi su clase y también se defendió ella. Así que yo también a través de este video la quiero felicitar. Y eso, pues más o menos para contarles y ponerles en el contexto de sus otros compañeros también. ¿Ya? Así que felicitaciones, nos vemos. Ojalá que nos sigamos viendo el próximo año. No sabemos todavía cómo nos vamos a repartir los cursos, no sabemos, pero ojalá que sigamos los mismos. Pero ahí vamos a ver, ¿ya? Bien, chiquillos. ¿Algo que decir? No, pero gracias por todo, supongo. Ojalá que la experiencia del próximo año sea mejor para las compañeras, ¿no? Oye, una consulta. ¿Leyeron las observaciones que les puse en los informes? ¿Sí? Yo no. Camilo, léelas, por favor. Ok. ¿Y tú, Connie? Leí algunas, es que yo me conecto, hago todo desde el teléfono, entonces me cuesta ver Las observaciones, pero sería importante que las leyeran. Sebastián, ¿tú las leíste? Sí, pero no todas. Claro, porque yo me tomo mi tiempo. Yo me puse a ver los videos, veía videos a medida que iba corrigiendo el informe. Entonces iba video, informe, video, informe. Entonces yo me demoraba entre un día y un día y medio en corregir un informe. Entonces yo quiero que lean las observaciones que les puse, porque fue mi trabajo también, y mi trabajo hacia el trabajo que ustedes hicieron.
Por eso es que es importante que no lo desechen, porque ahí hay cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para la próxima práctica. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos, no los molesto más, voy a dejar de grabar.